Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 27 de noviembre de 2020. Bueno, semana corta en Estados Unidos porque tuvimos el Día de Acción de Gracias ayer y el Black Friday hoy, donde el mercado opera apenas media rueda, pero aún así vemos que el Standard & Poor's está cerrando la semana en récord histórico, lo cual también hizo a lo largo de esta semana, tocó varias veces récord histórico e incluso cerró en nuevos récords. Así que bastante interesante todo. El mercado de Estados Unidos en récord histórico. En el Black Friday apenas arrancando la temporada navideña y por lo menos hay que decir que históricamente 90% de los fines de año en Estados Unidos son positivos. Después vamos a profundizar un poco más en esto, pero al menos estando justo en la semana del Día de Acción de Gracias, a pesar del año terrible que estamos teniendo con este 2020, hay que decir que al menos los que compramos acciones en Estados Unidos o compramos CDRs durante este 2020, tenemos que decir que tenemos bastantes motivos por los cuales agradecer e iremos enumerando algunos de ellos en un rato. Pero primero quiero explicar un poco un par de miedos bastante infundados que están dando vuelta, por lo menos en los medios de Estados Unidos, con respecto a mucho pesimismo o muchas advertencias sobre la posible quita de estímulos por parte de la Fed, de programas de estímulo que se están terminando y también de programas del gobierno que muchos analistas de mercados temen que si no se renuevan eso podría llegar a ser bajista con respecto a las acciones. Bueno, en primer lugar hay que decir que eso es bastante exagerado. Por un lado, llamar estímulos a lo que ha hecho la Fed es un poco errado porque no fueron estímulos, o sea, no crearon demanda. O sea, lo que ha hecho la Fed a través de programas de compra de obligaciones negociables o de rescate, o sea, la verdad es que fue eso. La verdad es que lo que más ha hecho la Fed fue rescatar empresas, ayudar al gobierno, pero de ninguna manera podría considerarse eso como algo estimulante para la economía porque no mejora la demanda de las empresas. Y lo mismo también, por supuesto, con las ayudas que ha dado el gobierno, que hay cierto optimismo de que si Biden tiene como secretaria de Estado a Janet Yellen y también ve que la economía no recupera lo suficientemente rápido, podría también llevar al Congreso un nuevo proyecto para estímulos, sobre todo estímulos fiscales por parte del gobierno. Pero hay que decir que eso, por supuesto que sería positivo, si es que Biden logra que se apruebe un paquete de estímulos, obviamente que eso sería positivo porque sería una asistencia más que se daría a las empresas y ayudaría a acelerar la recuperación. Pero es absolutamente exagerado decir que el mercado depende de eso para continuar subiendo, o que el mercado depende de la Fed para continuar subiendo. Eso es totalmente exagerado. Primero porque el accionar de la Fed es algo totalmente descontado en los precios. O sea, la Fed va marcando claramente cuáles son sus acciones y qué es lo que va a ir haciendo, porque justamente lo que se espera de un banco central es que no sea impredecible, porque los agentes económicos, principalmente las empresas, se van coordinando en base a las señales que parten del gobierno y de la Fed. Entonces, si la Fed está cambiando las reglas de juego constantemente o si está actuando de manera imprevista, eso no es amigable con la inversión de las empresas. Entonces, la Fed suele ser muy precavida a la hora de decir lo que va a hacer. Y al ser tan precavida, avisa con bastante detalles antes de tiempo qué es lo que va a hacer, y eso ayuda a que se incorpore rápidamente esa información en los precios. Pero de la misma manera, decir que si el gobierno no aprueba un nuevo paquete de estímulos, eso hará caer a las acciones, también es exagerado. Porque, de hecho, si miramos los precios, si miramos, por ejemplo, el consumo, el gasto en consumo, vemos que hay una fuerte baja con las cuarentenas del coronavirus, hay una fuerte baja, sobre todo en abril, que fue el peor mes, pero después vemos una fuerte recuperación y los paquetes de estímulo del gobierno terminaron acá, terminaron en junio
con algunos paquetes de ayuda para el desempleo terminando en agosto, pero lo que vemos es que la mayor cantidad de los paquetes de estímulo terminaron acá, y aún así el consumo continuó recuperándose. Por supuesto, después la recuperación se hizo un poquito más lenta porque están volviendo algunas cuarentenas o algunos cierres selectivos en algunos estados de Estados Unidos, pero de ninguna manera estamos cerca de lo que fue esto. De ninguna manera estamos cerca de lo que fue este escenario. O sea que si continuamos con un retorno progresivo a la normalidad, si efectivamente el año que viene aparecen vacunas, si la economía se recupera, si el mundo en su conjunto va camino a una normalización, no va a hacer falta que esté la Fed o el gobierno de Estados Unidos dando algún estímulo para que la economía se recupere, para que las empresas se recuperen. Simplemente con que se reabra la economía, como fue justamente lo que sucedió acá, cuando hace la B corta, que las economías empezaron a reabrir de nuevo, las empresas volvieron a la actividad y por lo tanto la demanda por los productos y servicios de las empresas aumentó. Digamos, si esta tendencia continúa, bueno, claramente no va a ser necesario que el gobierno esté ayudando a las empresas. Por supuesto que sería positivo si les ayuda, pero lo que quiero dejar en claro es que no es obligatorio, no es algo que forzosamente tiene que ocurrir para que este mercado alcista que ha nacido hace apenas unos meses continúe vigente, porque este mercado alcista tiene muchísimas razones para continuar vigente. No solo que la economía se ha recuperado, como vimos recién, sino que además la parte política de Estados Unidos ha ayudado mucho. Ahora, ya terminadas las elecciones, parece que Trump finalmente va a habilitar la transición porque ha reconocido la derrota o eventualmente la va a tener que reconocer. Y tanto la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores han quedado muy igualadas, con lo cual eso ya nos garantiza un entorno legislativo bastante estable. Si vemos, por ejemplo, esta es la Cámara de Representantes, cómo quedó las elecciones de la Cámara de Representantes, vemos que los demócratas tienen mayoría, pero aún así perdieron asientos. Tengan en cuenta que el mandato de un diputado en Estados Unidos dura 2 años, con lo cual cada 2 años la Cámara de Representantes de Estados Unidos, digamos como que se destruye y se vuelve a crear desde cero, a pesar de que por supuesto la gran mayoría de los representantes, de los diputados, van por la reelección. Lo cierto es que su mandato dura 2 años y cada 2 años tienen que ir a buscar la reelección. Por lo tanto, si vemos algún tipo de cambio legislativo, lo más probable es que veamos cambios legislativos acá. Y lo que vemos, ¿por qué? Porque los senadores duran 6 años en su cargo y por lo tanto cada 2 años solamente una tercera parte de la Cámara de Senadores se renueva, mientras que de la Cámara de Diputados se renueva el 100%. Entonces lo que vemos acá es que a pesar de que los demócratas siguen teniendo la mayoría, como ya la tenían hace 2 años, perdieron asientos. Entonces quedó muchísimo más igualada, a pesar de que Biden ganó, a pesar de que la Cámara de Senadores también fue bastante más favorable a los demócratas porque ganaron asiento y posiblemente ganen 2 más. Lo cierto es que, por lo menos desde la parte legislativa, hoy por hoy la Cámara de Representantes está muy igualada y la Cámara de Senadores también. Fíjense que los republicanos perdieron un asiento por ahora y tienen 50 en este momento, los demócratas tienen 46, pero hay 2 bancas de partidos independientes que votan siempre junto con los demócratas, y recién el 5 de enero es cuando se van a producir las elecciones, el balotaje, digamos, de Georgia, para saber qué va a pasar con con los últimos 2 senadores que quedan. Entonces, estos 2 senadores pueden ser, si llegan a ser para los republicanos, serán 52, los republicanos van a tener mayoría, y si no, van a ser 50, y va a quedar empatado, con lo cual va a tener que definir Kamala Harris, que es la vicepresidente, y sabemos que es demócrata, o sea que digamos que quedaría con mayoría demócrata. Pero, por un lado, estamos hablando de una Cámara de Senadores que está muy igualada, y por el otro que los republicanos cuentan con más de 41 senadores y por lo tanto pueden bloquear cualquier tipo de ley que les parezca demasiado radical, digamos demasiado progresista, que los republicanos no quieran que salga. Bueno, lo van a poder hacer. O sea que el entorno legislativo de Estados Unidos nos da 2 años
de mucha estabilidad, con muy pocas probabilidades de que Biden pueda hacer un cambio legislativo muy fuerte en Estados Unidos. Y además tenemos el contexto de que el mercado está en récord histórico en un momento de sumo pesimismo. Lo que vemos es que hay todavía al día de hoy mucho pesimismo con respecto a Estados Unidos, y lo vemos, por ejemplo, en los consensos y en las estimaciones que hacen los analistas. Por ejemplo, en este momento el 95% de las empresas que componen el Standard & Poor's ya han reportado las ganancias del tercer trimestre del año. ¿Qué era lo que se esperaba con respecto a las ganancias? Una caída del 21% con respecto al mismo trimestre del año anterior. ¿Cuál fue la realidad al día de hoy con 95% de las empresas ya reportadas? Menos 1,3. O sea, el consenso era menos 21 con respecto a las ganancias del año pasado, y lo que tuvimos fue menos 1,3. Lo mismo con los dividendos. Aquellas personas que son muy buscadoras de empresas que pagan dividendos, se fijan mucho en las estimaciones de dividendos, y las estimaciones que daban los expertos eran de menos 20% con respecto al mismo trimestre del año anterior, y lo que tuvimos fue menos 1,2. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la realidad está superando ampliamente las expectativas, por lo menos de los analistas que son consultados por Wall Street. ¿Qué es lo que nos marca esto? Pesimismo, escepticismo, dudas con respecto a por qué el mercado está subiendo tanto. Y eso es muy positivo para nosotros, muy positivo para las acciones, porque el mercado no vive en el hoy, vive 12 a 24 meses a futuro. Las acciones hoy no están reflejando la realidad de las empresas de hoy, sino la realidad que los inversores consideran que tendrán las empresas para los próximos 12 a 24 meses. Entonces, eso es lo que vemos en el mercado, y claramente, si en el 2021 la economía se sigue recuperando y tenemos vacunas que nos van a ayudar a lograr la inmunidad que necesitamos para volver a la normalidad, esto tiene mucho margen para seguir. Y bueno, como mencionaba al principio del video, entramos finalmente en la temporada de fiestas de Estados Unidos. 90% del tiempo los mercados han subido durante este mes y un par de días que quedan para fin de año. Y mi única advertencia es que por favor no prestemos atención a las cifras del Black Friday como predictoras de lo que puede llegar a pasar. O sea, anteriormente, en años anteriores, se solía mirar las cifras de hoy, que supuestamente es el día de más descuentos del año en Estados Unidos, y posteriormente, la semana próxima, se publicarían esas cifras de este fin de semana, y en general lo que decían era que si las cifras de ventas del Black Friday eran superiores a las del año anterior, iba a venir un buen año o un buen fin de año, o si no, no. Bueno, lo cierto es que eso ya está en los precios. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, si todos estamos esperando a mirar esa cifra para considerarla predictora de lo que va a pasar, no pasa mucho tiempo hasta que la gran mayoría de los inversores se dan cuenta, empiezan a mirarla, empiezan a adelantarse, y si eso tenía algún tipo de poder predictivo, ya lo perdió. Entonces, no importa lo que digan con respecto a las cifras del Black Friday, ya están los precios. O sea, ya está, ya si tuvo algún momento, si en algún momento tuvo poder predictivo, ya lo perdió. Lo importante es ver qué es lo que ha pasado anteriormente, y lo cierto es que el pasado nos dice que podemos llegar a ser muy optimistas con respecto a este mes que queda para fin de año, y mucho más optimistas para estar comprados en Estados Unidos. Bien, ahora pasamos un poco a Argentina, donde vemos que el Merval se ha recuperado bastante, y la verdad que esta semana también se ha recuperado y ha seguido subiendo. Muy interesante, sobre todo para los que han comprado acciones argentinas, por lo menos en dólares vemos que el Merval se ha recuperado mucho, pero acá quiero hacer un par de declaraciones. Primero que nada, no solamente es el Merval el que está subiendo, sino que si miramos, por ejemplo, el ETF de mercados emergentes, vemos que los mercados emergentes en general, donde Argentina es apenas el 0,5% del total de este índice, todos los mercados emergentes se han venido recuperando, o sea que esta suba no responde tanto a Argentina, a que Argentina haya mejorado mucho sus fundamentos, sino principalmente a mercados emergentes. Así que
Por eso que quiero decir cuidado, o sea, cuidado porque los fondos de inversión que salen a comprar mercados emergentes porque creen que los mercados emergentes están baratos, compran Argentina como parte de un portafolio donde está China, donde está México, donde está Corea del Sur, donde está Taiwán, donde está Brasil, donde está Colombia, donde hay muchos países diferentes y Argentina está formando parte de ese índice, pero no es que miran puntualmente los fundamentos de Argentina y de las empresas para comprar, sino que Argentina forma parte de ese flujo que va a mercados emergentes y que se ve beneficiado porque suben los ADR de Argentina en Estados Unidos y por supuesto suben las acciones acá. En nuestro caso, como nosotros somos inversores minoritarios, tenemos que tener en cuenta de manera mucho más profunda los fundamentos de las empresas argentinas y los fundamentos del país, sobre todo eso, porque cuando los fondos de inversión compran mercados emergentes y compran Argentina, compran menos del 1%, o sea, del 100% que representa el índice de mercados emergentes, Argentina es menos del 1%. Entonces, si los fundamentos de Argentina empeoran el año que viene y las acciones de Argentina caen, el índice de mercados emergentes no se va a ver demasiado perjudicado y estos fondos de inversión como que ni se van a molestar. Pero nosotros, que somos inversores minoritarios y sí compramos acciones argentinas y sí compramos más del 1% de nuestro dinero en acciones argentinas, sí podemos vernos muy perjudicados en nuestro patrimonio, o sea, en nuestro patrimonio que tenemos invertido, si de repente compramos y la política empieza a jugar o sigue jugándole en contra de las acciones y el año que viene continuamos teniendo caídas. Por esa razón es que, vuelvo a repetir, saber lo que compramos y por qué lo compramos es determinante para ser exitosos como inversores de largo plazo. Porque, por ejemplo, si yo miro lo que pasaba acá en el periodo 2013-2018, es muy probable que yo hubiera caído en sesgo de exceso de confianza. Vamos a suponer, por ejemplo, los dos primeros años de Macri, 2016 y 2017, donde tuvimos este rally alcista en dólares impresionante, nunca visto en la historia de las acciones argentinas. O sea, en este contexto, todos los que compraban acciones argentinas y las mantenían por lo menos durante unos cuantos meses, ganaban dinero. Entonces, una persona que no sabía lo que compraba y no sabía por qué lo compraba, también podía haber ganado dinero, porque todo subía. O sea, yo podía haber agarrado papelitos y haber puesto nombres de acciones argentinas, haber tirado un dardo y haber comprado la acción argentina en la cual caía el dardo, y tal vez yo ganaba dinero con eso. Pero no era que yo era muy bueno como inversor, sino porque todo subía en ese momento. Era un rally alcista muy fuerte que duró 2 años. Entonces, en este contexto, donde llegó un momento donde se notaba que las acciones argentinas estaban caras, cualquiera que compraba acciones argentinas, supiera o no supiera lo que compraban y por qué lo compraba, ganaba dinero. Y eso generaba el sesgo de confianza. Y también nos generaba, por supuesto, el sesgo de selectividad, porque a pesar de que las noticias sobre Argentina eran muy buenas y eran muy alentadoras, sobre todo desde lo político, porque Macri generaba expectativas positivas desde la política, cuando alguien aparecía y nos decía, por ejemplo, un caso conocido fue el de Agrometal, que Agrometal valía menos de 10 pesos y llegó a valer 50 pesos, y cuando aparecía gente a decir, miren, nosotros miramos el balance de Agrometal, miramos la capacidad de producción de Agrometal, y nos da que incluso con toda la capacidad al 100%, Agrometal no es capaz de generar ingresos como los que están descontados en el precio de la acción en este momento. Bueno, la mayoría de la gente prefería no prestar atención a eso. O sea, seleccionaba la información que quería creer y cuál no, porque estábamos en un momento de euforia, y lo cierto era que había señales de que las acciones argentinas se estaban quedando demasiado caras, pero bueno, preferimos no verlo. Entonces, si no sabemos lo que compramos y por qué lo compramos y en qué precio ya nos conviene empezar a salir, podemos caer presa de estos movimientos donde tal vez creemos que nos va bien porque somos muy buenos, porque somos muy capaces como inversores, pero en realidad lo que pasa es que el mercado está en tendencia alcista, todos están ganando y nosotros vamos con ese mercado. Entonces no somos capaces de ir en la dirección contraria
y vamos con la manada y ya sabemos que, como ha pasado acá, que al final terminó pasando en 2018, a veces por seguir a la manada llega un momento donde todo cae y ahí empezamos otra vez con otros sesgos a negar la realidad y a no aceptar que nos equivocamos. Entonces nos cuesta mucho salir porque es muy doloroso y sostenemos la pérdida a lo largo de mucho tiempo. Entonces, tengámoslo en cuenta con Argentina, porque las acciones argentinas se están recuperando y puede ser muy tentador, pero antes de posicionarnos en Argentina, sobre todo si queremos posicionarnos más a largo plazo y no tanto hacer trading, tengamos en cuenta que necesitamos señales desde la política para creer que esto va a mejorar económicamente y también desde las empresas, aunque lo cierto es que las empresas están baratas, a pesar del año tan malo que hemos tenido. Hay empresas muy buenas en Argentina. El problema es el contexto. Hasta que no veamos que mejore el contexto, Argentina para mí sigue siendo un mercado de trading. Pero si queremos invertir a largo plazo, al menos sepamos qué compramos y por qué lo compramos, ya que en ese caso las probabilidades de que nos vaya mejor o que al menos si nos va mal, no nos vaya tan mal, ahí ya son más altas porque al menos sabemos por qué estamos invertidos y qué podemos esperar. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.